Y estamos de vuelta en secuencia inicial, ya con el invitado en la mesa. Te doy la bienvenida, José Urtubey. Es dirigente industrial y cofundador del grupo Tapebicua. Sí, muchas gracias por invitarme y un gusto estar acá, obviamente. Bueno, bienvenido para nosotros también. Te estábamos contando un poco fuera del aire. Es ya casi la tercera semana que estamos acá, así que, bueno, acomodándonos, presentándoles a todos nuestro estudio. No sé si te gusta. No, me encanta y los felicito porque la verdad que no solo la presentación del estudio, sino el entusiasmo que se percibe acá me parece muy positivo. Bueno, muchas gracias por ser parte en el día de hoy. No, por favor. Bueno, yo tengo muchas preguntas para hacerte, Dale. pero en principio quería ir al inicio, ¿no? Vamos. Quería preguntarte un poco por el ser industrial. ¿Qué significa hoy el ser industrial para la industria argentina, no? Yo creo que el ser industrial nacional argentino me parece que es apostar al crecimiento del valor agregado en la Argentina. Me parece que es un modelo que te lleva a una mayor inclusión, es un modelo que te lleva a tener efectivamente más presencia sobre lo que son las verdaderas necesidades de la gente. Es decir, a mayor valor agregado vos vas a poder dar seguramente mayor inclusión, mayor trabajo, mayor estabilidad en la familia argentina. Y ese es el verdadero desafío que tenemos en la Argentina. Es decir, no quedarnos como un país primarizado, sino avanzar efectivamente en lo que es un país industrial, ¿no? Un desarrollo industrial. Si bien Argentina todavía es un país en vías de desarrollo, sin dudas, merecemos seguir avanzando para generar más puestos de trabajo a partir de mayor valor agregado. ¿Y cómo está la industria hoy? Mira, hoy la industria está pasándola mal porque tenés un 50% de la capacidad industrial instalada ociosa, es decir, tenés la posibilidad de usar lo que tenés en un 50% más. Por otro lado, si vos ves el primer semestre del año comparado en términos interanuales sobre el primer semestre del año pasado, tenés una caída casi de 14,5%, que es importante. Entonces, creo que el verdadero desafío que tenemos como país es pensar cómo podemos salir de esta crisis, pensar cómo podemos pasar esta crisis macroeconómica y avanzar en las necesidades de satisfacer 46 millones de personas, las necesidades sobre 46 millones de personas, no solo pensando en 5 sectores estratégicos, sino en todo lo que tiene que ver en la producción nacional. 5 sectores estratégicos serían, por ejemplo, la minería, lo que tiene que ver con hidrocarburos, tecnología, financiamiento y turismo, es decir, y agroindustria extensiva, 6 sectores. Vos tenés que pensar, me parece, en la salida que estos sectores estén representados, por supuesto, Sí. pero que no excluya lo que es la producción nacional, que no excluya lo que es el mercado interno. Para ser un país exportador necesitamos, sin lugar a dudas, tener un mercado interno pujante. Así es como funcionan los países del mundo. ¿Y cómo está funcionando hoy la articulación público-privada? ¿O cómo debería funcionar? Creo que hay mucha centralización sobre lo que es la macro todavía. Yendo a lo que es la micro, se necesita esa articulación que vos haces mención y se necesitan también políticas que, digamos, cuando se termine de estabilizar esta macro, no vayan en detrimento de la producción nacional. Es decir, ¿cómo nos vamos a insertar al mundo? Es la gran pregunta. Porque cuando hoy la actividad económica obviamente está frenada. Claro. Ahora, cuando esto reaparezca, ¿cómo nos vamos a insertar al mundo? ¿De manera inteligente o no? Y en eso no hay que ideologizarse. Es decir, fíjate lo que, por citarte un dato, Estados Unidos. Sí. Estados Unidos las posiciones arancelarias las elevó en los últimos 30 días. ¿Por qué? Porque está cuidando sus cadenas productivas. Lo mismo hace China, lo mismo hace Europa. Entonces, por ahí tengo miedo justamente posiciones o disposiciones políticas ideológicas que te lleven a una apertura indiscriminada que obviamente vaya en detrimento de esta producción nacional. Claro, casi en pos de confusiones ideológicas, ¿no? O a contramano de lo que pasa en el mundo. Claro. Porque vos fíjate, hoy después de lo que fue la pandemia, después de la guerra que está sucediendo, la guerra de Ucrania con Rusia, los extra costos logísticos que se dan, los extra costos energéticos que se dan, la guerra tecnológica también comercial entre Estados Unidos y China, todo te lleva a que cada región va cuidando sus cadenas productivas, se va una suerte de desglobalización, una suerte de regionalización. Y eso te lleva a que tengamos consideraciones y cuidados sobre nuestras cadenas productivas. Ahí es donde hay que ponerle el foco. Claro.
Cuando asumió Macri había como una idea de que era un proceso de contramano con el mundo, porque el mundo empezaba a tener estos crecimientos de nacionalismos, ganaba Trump, ganaban otros dirigentes que en el mundo que tenían estas concepciones nacionalistas, mientras que Macri venía con un proceso globalizador y más aperturista. ¿En qué contexto se encuentra en este momento un gobierno de Milei con el perfil que tiene que, digo, en algunas cosas, sobre todo económicas, es similar al de Macri, ¿no? Sí, yo creo que Milei se presenta como un modelo anarcocapitalista, Sí. ¿no? A lo Hayek, que le gusta citarlo a Hayek, anarcocapitalista, en donde en principio él trabaja sobre una idea de apertura indiscriminada, liberalizar todo. Y ahí me parece que hay que tener mucho cuidado y hay que tener consideraciones que no podemos hacer eso, como no lo está haciendo. Por ejemplo, si vos haces un comparativo sobre los cuales él hace un parangón, sí. Él te dice Bolsonaro, Brasil, o Trump, Estados Unidos. Y ellos son nacionalistas en términos productivos. Claro. Es decir, justamente cuidan sus cadenas productivas, no hacen un trabajo de apertura indiscriminada. Entonces, ahí todavía no, el gobierno y la Argentina, debido a que tiene frenada la actividad económica, no entró en esa alternativa porque el mercado está cerrado, porque no hay mercado. Es decir, prácticamente se cayó el mercado con la actividad económica. Entonces, es un análisis que vamos a tener que hacer cuando esto empiece a rebotar el crecimiento económico. ¿Qué vamos a hacer con ese mercado? ¿Cómo lo vamos a cuidar? ¿Cómo nos vamos a integrar al mundo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la expectativa, de que se dé ese crecimiento? Por ejemplo, el gobierno saca a través de la ley bases el RIGI, con el objetivo de traer dólares para aumentar las exportaciones. ¿Cómo eso pegaría, por ejemplo, en el sector industrial? Mira, un régimen de incentivo a mí me parece que es correcto. Todos los países lo tienen. Creo que hay que trabajar mucho para que no haya, una consecuencia de inconstitucionalidad cuando se arremeten contra las prerrogativas de las provincias en materia tributaria, por ejemplo. O que haya una presencia fuerte y efectiva sobre la producción nacional dentro de lo que son las cadenas de abastecimiento de las grandes inversiones. Desde ese lugar a mí me parece que hay una oportunidad. Lo que sí tenemos que pensar cómo vamos a transitar también el crecimiento de nuestras estructuras productivas y en términos federales. Y eso es lo que también creo que tiene que tener la agenda productiva argentina. Claro, y en este mismo sentido, se habla mucho de la reactivación en B corta. ¿Ves alguna señal en la industria de esto? Ni en la industria y no la industria. Es decir, hace más de un mes me lo preguntaban públicamente y yo no veo ninguna reactivación en B corta. Es decir, acá a lo sumo estás en una L, si ya que le vamos a poner una letra, pero que tampoco está garantizada el piso de la L. Es decir, si vos no tenés finalmente, por ejemplo, las disposiciones del Banco Central, sí, las últimas, que te dicen que van a esterilizar los pesos que se producen a partir de las liquidaciones de los dólares de exportación con los mismos dólares del Banco Central. Ahí estás secando la plaza, es decir, ya no solo de pesos, de dólares, de todo. Entonces, me parece que va en línea contraria a lo que sería una recuperación de lo que es la actividad económica. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y cuáles son hoy las preocupaciones más grandes en el sector? Y a mí hoy me preocupa más la actividad económica que la inflación. Hoy digamos, claro, la inflación siempre es una preocupación, pero cómo va a ser la recuperación y la reactivación de la economía. En términos generales, es cierto que en estos 6 meses o 8 meses tampoco está la solución de los problemas de la Argentina que veníamos arrastrando, pero sí creo que tiene que tener un programa donde se visualice o se muestre por dónde es la salida. En términos también de modelos económicos, estuvo el presidente el domingo en La Rural y habló mucho de lo que era el modelo agroexportador del preperonismo, y con una necesidad de remarcar que había que volver a eso, que en cierto modo era una Argentina preindustrial también, digo, porque es la Argentina del modelo agroexportador. ¿Sienten que hay una amenaza desde el poder político de dejar de lado la industria como uno de los factores de importancia en la Argentina? Lo que pasa es que empiezo diciéndote que ese modelo es un modelo muy chico. Sí. No es un modelo para 46 millones de argentinos. Ese modelo te puede contener, en el mejor de los casos, 20 millones de argentinos.
digo, con todos los otros sectores que te hacía mención. Si vos no tenés un modelo que abarque las cadenas productivas industriales, economías regionales, estás trabajando para 20 millones de argentinos, no para 46 millones de argentinos. Sí. Por un lado. Por otro lado, creo que hay que entender también todo el avance tecnológico que se dio sobre el mismo agro, es decir, lo que es el capítulo agroindustrial, que ya no podés volver al modelo agroexportador, digamos, previo a los 40, porque, digamos, ya el mundo avanzó por otro lado. Sí. Entonces, yo creo que hay, siguiendo el discurso de Milei en la rural, sin lugar a dudas, me pareció que estaba sesgado en una mirada productiva. Claro. Ahora, quiero creer que podemos, a partir de lo que vos bien me planteás, de articulaciones público-privadas, de diálogos, mostrar y concientizarnos mutuamente de la necesidad que tiene la Argentina de avanzar por otro lado también, ¿no? Claro, y otra cosa que te quería consultar iba por el lado del empleo, ¿no? Porque la recesión afecta principalmente al empleo, los números de desocupación están subiendo, nos estamos acercando a 2 cifras. ¿Qué pasa con la reforma laboral? ¿Cómo la ves? Sí, es la consecuencia directa de la caída de la actividad económica, el desempleo. El incremento del desempleo es a partir de eso. Es decir, por eso te decía dónde ves la preocupación. Mi mayor preocupación la veo en la actividad económica, y no en la inflación, por supuesto, pero sí. Creo que hay que, como los viejos cebadores de los autos viejos, viste, que tenías que ponerle un poquito para que arranque. Ahí no nos tenemos que olvidar de lo que es el mercado interno, de nuestro sistema productivo. Así que desde ese lugar me parece que, sin lugar a dudas, tenemos que armar una agenda compartida y no abandonarlo ni dejarlo a la deriva. Yo creo que ahí es donde va a radicar la mayor discusión, te diría, en términos de política económica. ¿Y sobre lo de la reforma laboral? La reforma laboral, para mí, a ver, creo que hay mecanismos que efectivamente eran nocivos para los empresarios y para los trabajadores. Por ejemplo, todo un sistema de multas o sistemas de indemnizaciones que no eran los correspondientes, porque finalmente se beneficiaba a la industria del juicio. Es decir, creo que la salida de las nuevas, los nuevos mecanismos, las nuevas tendencias laborales, ¿no? Las nuevas tecnologías que impactan sobre el mundo del trabajo, dentro de los convenios colectivos, son las herramientas idóneas para poner y atender cada una de las circunstancias de los distintos sectores del trabajo. Así que desde ese lugar también apelo al diálogo permanente entre el tripartito y entiendo que la mayor dinámica y la mayor forma de generar mayores puestos de trabajo va a venir a partir de justamente darle mayor producción a lo que es la economía argentina, no tanto desde el plano normativo. Claro. Mencionabas esto de la caída de la capacidad instalada. ¿Qué es lo que determina una caída de la capacidad instalada? ¿Cuáles son las causas? Sí, del uso de la capacidad instalada. Sí. Bueno, principalmente la actividad económica. Claro, pero la caída la lleva menor actividad, menor producción, menor trabajo, menor... Sí, pero eso está determinado por una caída de demanda también. ¿Cuál es la causa principal? Porque le pusieron un freno en mano a la economía, es decir, claro. Principalmente, digamos, lo que hicieron fue secar la plaza de pesos, de dólares, digamos, restringieron lo que es el consumo a partir del freno de la obra pública, restringieron lo que es el consumo a partir justamente de enfriar la economía, ¿no? Sí, o sea, no se produce lo que no se va a vender en todo caso. Llega un punto en que vos seguís produciendo, podés ir generando mayores niveles de stock, sí, pero ya llega un momento que no digamos, es inconveniente la continuidad de la producción si es que no tenés mercado donde ofrecer tus productos. Sí. ¿No? Claro. Y si el gobierno está hablando de secar aún más la plaza de pesos, que es parte del discurso... Que es parte de las medidas del Banco Central por el cual estoy en contra. Claro. Porque creo que no va en esa línea de empezar a reactivar justamente la economía. Es decir, yo entiendo que estábamos en crisis y estamos en crisis, pero entiendo que la crisis hay que salir desde la mayor oferta productiva. Entiendo que la crisis tenemos que también salir desde una mayor presencia de producción nacional y de producción en términos de nuestras economías regionales. Es decir, porque si no es peor el remedio que la enfermedad, porque al final del día
puede ser que corrijas monetariamente o macroeconómicamente algunas variables, entre otras la inflación, pero a costa de una exclusión, de un hambre o de un sometimiento social muy grande. Que eso la gente lo puede aguantar transitoriamente. Si vos no tenés una hoja de ruta de salida va a ser muy complejo. Claro, ¿y cómo está el diálogo con el gobierno hoy? El diálogo está bien, es decir, en términos de las posiciones se escuchan. Aspiro a que del diálogo pasemos a acciones de políticas compartidas, es decir, donde se puedan implementar estas consideraciones que estamos hablando, porque si no vamos a seguir arrastrando posiciones que, desde mi humilde opinión, no son las convenientes para la Argentina. Claro. Y en esto que decía Mati, de la capacidad instalada, vos dijiste que los niveles están en 50%. 50. ¿Y cuánto, para entender, ¿no? Desde la ignorancia, ¿cuánto sería el nivel que vos decís? Mira, por acá estamos bien. Y bueno, pensá que, obviamente con todos los problemas que veníamos arrastrando, pero llegábamos al año pasado 75%. Cayó muchísimo. Muchísimo. ¿Cómo están hoy las industrias? ¿En qué situación están? Digo, concretamente, ¿hay despidos de trabajadores? ¿Hay cierres de fábricas o todavía están...? Tenés distintas realidades. Vos tenés, Sí. por ejemplo, industrias que dependen del comercio exterior, que con altos costos todavía, Sí. que tienen una realidad un poco mejor que aquellas que están directamente ligadas al mercado interno. Tenés industrias ligadas a la energía, a la minería, que tienen una realidad positiva versus todas las industrias que están ligadas a la construcción, que están en una forma negativa. Por ejemplo, las industrias textiles que están, digamos, linkeadas o emparejadas con lo que es el mercado interno, no la están pasando bien. Tenés algunos niveles de agroindustria que están un poco mejor y otros economías regionales que no. Es bastante disímil la realidad. Claro. Y te quería preguntar un poco, recién hablaste sobre otro tema, pero nombraste a la tecnología. Te quería preguntar un poco sobre qué rol están jugando hoy la innovación en la tecnología en el sector y si están las empresas preparadas para los desafíos que implica esto. Yo dividiría dos términos, las grandes y las pequeñas y medianas, ¿no? Las grandes empresas sí han entrado en proceso de digitalización en sus distintas áreas, ya sea de administración, comercialización o productivas. Creo que en cuanto a nuevas tecnologías como el teletrabajo, en algunas áreas de servicios se están implementando mayormente, con cierto éxito en el mundo y en Argentina también. Por ahí, siendo que el 80% de la producción está en las pymes, igualmente, y que siempre es la que a los sectores que más les cuesta la formalización, a los sectores que más les cuesta ir avanzando en la modernización, porque creo que nos falta como argentinos políticas públicas que acompañen la dinámica sobre la pyme, es decir, efectivamente, pero la verdad que ahí es donde está el mayor desafío de aplicación de nuevas tecnologías que hoy no veo que se estén haciendo en términos masivos. Claro. Es una discusión que ya quedó medio enterrada con el cambio de gobierno, pero hasta el año pasado había una discusión que incluso se llevó al Poder Legislativo sobre la reducción de la jornada laboral. ¿Qué posición o qué visión tenés sobre esa discusión? Mira, yo creo que hay que ir por, digamos, no se puede generalizar, porque digamos las distintas actividades tienen distintas realidades que te llevarían a un perjuicio, inclusive hasta en términos geográficos, si vos manejas una posición uniforme al respecto. Hay actividades que te van a permitir y hay actividades de hecho que se están haciendo en servicios que tienen una reducción o jornadas parciales entre presencial o híbridas que le llaman entre presencial y digital. Me parece que hay que animarse a trabajar desde los convenios colectivos muy en términos sectoriales, no tanto en términos generales. Claro, y ahí en ese sentido también, ¿qué importancia se le da en la industria a la capacitación y a la formación del personal? Mira, es un tema clave, es un tema que se le da importancia a la formación profesional sobre todo, y la formación profesional entendiendo que, por ejemplo, no de la forma tradicional de llegar a un ciclo universitario necesariamente, sino hay muchos oficios, hay muchas actividades que con el transcurso de
de la actividad laboral de una persona puede ir adquiriendo experiencias y deben ser certificadas. Es decir, una persona que tiene 5 años en un trabajo, una actividad específica, tiene que tener una matrícula y eso tiene que efectivamente poder validarse en su currículum y poder obviamente transferirse y reconocerse no solo en Argentina sino regionalmente, porque es la forma que la persona vaya incrementando y ascendiendo dentro de lo que es su currículum, porque obviamente no lo puedes someter a la misma realidad como si volviese a ser un estudiante de primer año, es decir, Claro. una persona que tiene mucha experiencia, por ejemplo. Entonces, es un tema que está en agenda, se trabaja mucho, inclusive con los sindicatos se trabaja mucho ese capítulo, se han homologado muchísimos acuerdos con el Ministerio de Trabajo, oportunamente, y es el camino, ¿no? Es decir, trabajar en lo que es certificación laboral, formación profesional y obviamente con la aplicación de nuevas tecnologías también, que te requiere esta dinámica, cambios permanentes, porque el reaprender en forma permanente, no solo los empleados, los empleadores, sino todo el sistema tiene que ir adaptando y reaprendiendo mucho más rápido por el impacto que tiene justamente esta nueva dinámica, ¿no? Claro, corregime si me equivoco, pero me pasó el otro día hablando con amigos que no trabajan de periodistas, trabajan en distintas empresas y algunos son estudiantes y ya algunos son estudiantes de ingeniería y ya en la mitad de la carrera empiezan a trabajar en algunas empresas como pasantes y lo que me decían, a diferencia de otros tipos de trabajo, es en los lugares donde nosotros trabajamos, nuestros jefes quieren que nos quedemos. Como una cosa que tenía que ver con esto de la formación también, o sea, que empresas que forman y después que la salida, digo, es difícil en ese sentido también. Por eso, por supuesto, por eso es una falacia cuando te dicen, bueno, el aprovechamiento para una empresa, despedir a un empleado es carísimo. Pero carísimo no solo por lo que cuesta en términos eventualmente que podría sintetizarse indemnización, sino porque la empresa invierte muchísimo por lo que vos estás diciendo en la capacitación de un trabajador. Claro. Muchísimo. Y es más, un trabajador que funciona en una empresa, en un puesto de trabajo, es una doble pérdida, porque no solo en lo que se formó esa persona, sino porque después buscar otra persona con las habilidades, con el asentamiento dentro de lo que es un área de trabajo es muy, muy difícil. Claro. Se podría decir que con la incorporación de tecnología, con esto que vos mencionabas de la digitalización, se empiezan a ver más afectados de manera negativa los trabajos que no tienen esta formación profesional que los que tienen, que quizás se llevan por ahí mejor con esta nueva incorporación de tecnologías. Sí, no, yo te diría, lo pondría en estos términos, aquellos trabajadores jóvenes y no jóvenes, porque vuelvo al punto, hoy la necesidad de reeducarte a cualquier edad te pone en una situación de joven, de recién estar empezando. Lo más importante para mí es que te lleva a que ese trabajador y esa persona efectivamente va encontrando un lugar en las nuevas posiciones de trabajo, va encontrando un lugar con cierta validez a partir de esa formación e independientemente si son con aplicaciones de nuevas tecnologías o no. Es decir, la utilización en la formación de nuevas tecnologías les da una oportunidad a aquellos que la manejan diferenciar al que no. Sí. Pero eso no es un obstáculo a que haya todavía trabajos que requieren formación que no están necesariamente ligada a nuevas tecnologías. ¿Y hay alguna política que no hayas nombrado hasta ahora, laboral, que creas que es necesaria que se fomente o que se implemente para poder seguir mejorando esto? Sí, yo creo que la educación desde ya la educación y en inteligencia artificial. Creo que hay que trabajar mucho en inteligencia artificial porque el sistema, que después podemos discutir si es lo mejor que nos pasó a los habitantes de este mundo, de inteligencia artificial, te lleva a una dinámica y una aceleración, además de las nuevas tecnologías, en donde sí creo que vamos a tener que ocuparnos mucho en políticas de formación sobre esa temática. Todos nos vamos a tener que, creo que nos pasa a todos, ¿no? Ir descubriendo cómo funciona el tema de la inteligencia artificial en cada uno de nuestros aspectos de vida es fundamental. Y ahí creo que también podemos verlo desde una oportunidad, porque al final del día es una forma de democratizar la información y la formación. Es decir, lo que hoy vos no tenés a mano porque no pudiste realizar estudios, porque no pudiste
digamos, tener los recursos necesarios en su momento, o tus padres, para hacerlo, tenés tecnología y tenés herramientas desde la inteligencia artificial, si las sabes aplicar, para suplantar eso, ¿no? ¿Cómo es la relación con, parte de lo que es esta incorporación tecnológica que hubo en los últimos años con aplicaciones, ejemplificando por ejemplo Mercado Libre, pero otras, con respecto a que, tienen algunas cuestiones de discusiones laborales internas, pero se genera la idea de que fomenta el consumo, de que hay también un fomento de consumo a partir de la existencia de este tipo de aplicaciones que te facilitan el traslado de producción hacia el consumidor directo. ¿Esto es verdad o cómo lo analizan? Bueno, yo creo que las tendencias siempre fueron incrementando en las líneas al final del día. Nos fuimos avanzando desde la humanidad en mayores niveles de consumo. Después podemos decir consumo si era bueno o malo, pero sí, ahí yo veo una aceleración del consumo a partir de esto. Sí. Pero lo veo a partir también desde lo que fue la producción industrial, a partir de después de la producción industrial, la aplicación tecnológica. También empieza a haber más selectividad dentro del consumo, ¿no? Porque más allá de que hay más consumo, digamos, hay más capacidad de las personas, de los consumidores, de exigir qué quieren, qué no quieren en términos de calidad y en términos de cantidad, ¿no? Sí. ¿Puede ser que el Estado llega a veces medio tarde a todo ese tipo de avances? Siempre. No hablamos así de este Estado particularmente hoy, que ya directamente tiene una idea de... Todos los Estados, mira, déjame que te haga esta apreciación. Sí. Agarrar la geopolítica internacional. Sí. Fíjate quiénes son hoy, mira, los grandes perdedores del sistema geopolítico. Sí. Las reservas federales y los bancos centrales de todos los estados. Sí. ¿Por qué? Y los organismos internacionales. ¿Quiénes son los más ganadores? Los grandes empresarios tecnológicos o centros privados de desarrollo que no tienen nada que ver con los estados. A ver, a las pruebas me remito, es decir, en un viaje de Milei, ¿a dónde fue? Sí, a Silicon Valley. No fue a Washington. Claro. Sí. Bueno, está bien. No sé si es lo que yo hubiese hecho, pero te quiero decir... Sí, él es particular también en cuanto pero al final del día... Decíamos, la única fábrica que fue a Tesla. Bueno, podemos ponerlo como una caricatura si querés, pero finalmente hay más una línea de debilitamiento relativo de los estados, de los gobiernos, de los bancos centrales, y hay en términos relativos un incremento de relación de poder de sectores privados, sectores de empresas tecnológicas. Hoy probablemente haya gente que tenga más plata depositada en Mercado Pago que en bancos oficiales. Y eso en otros países también pasa. Claro. O ves que tienen declaradas fortunas más grandes que reservas de países. Claro. Digo, en términos de analizar lo que me preguntabas, me parece que hay que ver esa película. Sí. Para ir cerrando, ¿cuáles serían los pasos que necesita la industria para recuperarse? Mirá, en primer lugar, que haya una conciencia de la necesidad que el país se desarrolle a partir de industrias que no solamente sean las que nombramos, las 5, sino todas las industrias. Es decir, hay industrias que sí son competitivas per se, pero si vos le pones el sistema impositivo, le pones el sistema, la informalidad, le pones la falta de financiamiento, obviamente te dejan o dejan a determinados sectores desbalanceados frente al mundo. Entonces tenemos que, para separar la paja del trigo, entender qué pasa con esas industrias. Entonces, primero tener una fuerte conciencia de que es necesario eso para el país y el desarrollo del país. Segundo, creo que hay que asistirla en materia impositiva, financiera y comercial. Y sobre todo, y lo más importante, de definir cómo va a ser en un mundo tan cambiante la inserción de Argentina en términos comerciales. Bueno, muchas gracias por haber venido. Quedás invitado a volver cuando quieras. No, por favor, y felicitaciones, porque está buenísimo y está buenísimo que existe este tipo de foros de diálogo y de análisis, de streaming, que a mí me encanta. Es la idea. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a una pequeña tanda. Nos siguen en las redes sociales y en el canal de YouTube de EVA TV. Ya volvemos.